Salvador y guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y el amor hallará vida, prosperidad y honra. Amén. ¿Oíste? Hay que buscar siempre Prosperidad la justicia y el amor. honra. Así es, prosperidad Las y honra. honras. Sí. Miren, el mundo está en una situación muy complicada. Quiero referirme a todo lo que implica eso y económicamente cómo puede afectar a la República Dominicana esta situación que está aconteciendo, sobre todo con la nueva guerra que se implementa en el mundo. Recordar antes que el próximo miércoles, este miércoles 25, a las 6 de la tarde, va a ser puesto en circulación aquí en Santo Domingo el libro Ercilia Pepín, Ejemplo de Enseñanza, Patriotismo y Dignidad, en el Salón Ercilia Pepín de la Escuela de Igualdad Magali Pineda, que está ubicada en la Avenida Bolívar número 1004, casi esquina Abraham Lincoln, con el patrocinio del Ministerio de la Mujer. Miren, el mundo, la paz y la economía del mundo, la paz y la economía, las dos cosas, están en una situación compleja, difícil, fruto de esta situación que está aconteciendo. Ahora, paralelo a la guerra Rusia-Ucrania, está la guerra Israel-Estados Unidos contra Irán. Pero esta tiene una connotación especial para el mundo, porque ya se ha hablado del estrecho de Hormuz, que es básicamente dominado por Irán, es por donde pasa prácticamente el 30% del petróleo del mundo y la tercera parte del gas natural. O sea, son dos elementos importantes para mover la economía en el mundo. Lógicamente, esto va a afectar básicamente a los países de Europa, en parte a los Estados Unidos. En Estados Unidos, alrededor de 2 millones de barriles de petróleo diarios, según las informaciones que poseemos, pasan por ahí, pero un aumento del petróleo en cualquier magnitud afecta a todos los países del mundo y en especial a los que no producen petróleo, como es el caso nuestro. Los especialistas internacionales dicen que si hubiese alguna situación, aunque lógicamente hay que esperar, aunque tiene la decisión de cerrar el estrecho de Hormuz, todavía Irán no ha, el Congreso lo aprobó, pero todavía no lo ha implementado, porque ciertamente, también lo dicen los analistas internacionales, el cerrar el estrecho de Hormuz de alguna manera afecta a la propia economía de Irán. Sería una medida de extrema urgencia para ellos. Tendrían que buscar también opciones alternativas frente a esa situación, porque evidentemente podrían tomarlo por un tiempo, pero no pueden dejarlo por mucho tiempo porque también de alguna manera lo afecta a ellos. Ahora, si esta incertidumbre, esta situación complicada, difícil, sí tiene un efecto directo a los mercados financieros. Genera una situación complicada, difícil, genera una situación en el propio petróleo, porque lo que sucede es que ante esto mucha gente va a comprar petróleo en grandes cantidades o va a tratar de guardarlo para cuando esté más caro, y esto entonces va a generar una situación de incremento de los precios. Y se prevé que probablemente el petróleo pueda en breve tiempo alcanzar más de $100 el barril y un incremento entre un 30 y un 50% de su precio actual. ¿Cómo esto nos puede a nosotros de manera particular afectar o implicar? Bueno, lo primero es que, aunque como muy bien se ha dicho, nosotros el petróleo que no nos viene directamente de esa zona, lo cierto es que el mercado del petróleo es uno solo en el mundo. La mayor parte del petróleo que nosotros traemos no pasa por el estrecho de Hormuz. Sin embargo, si se incrementa el petróleo, todo el petróleo del mundo, no importa de dónde venga, va a tener ese incremento. Eso quiere decir que probablemente, y el gas que pasa por ahí sí se distribuye en el mundo y parte de esto tiene que ver con nosotros, por lo cual, si se incrementa el petróleo, si se incrementa el gas, quiere decir que el déficit de la República Dominicana, es decir, la situación que tenemos de comprar una tasa de petróleo un petróleo más caro y comprar un gas natural también más caro, va a implicar que la República Dominicana tendrá que aportar más dólares para eso. Y aunque ciertamente hemos estado subsidiando el precio del petróleo por mucho tiempo para que no suba a los consumidores, entonces habría que incrementar ese subsidio o soltarlo y dejar que aumente el precio. Cualquiera de las dos es una situación difícil para la República Dominicana. Supongamos que el gobierno siga subsidiando. Eso quiere decir que su déficit fiscal va a seguir incrementándose y por vía de consecuencia, ¿qué va a provocar eso? Aumento de la deuda. Porque de la única manera que el gobierno está subsidiando su déficit es con deuda. Entonces eso implicaría un incremento de la deuda o, en caso de que lo suelten, si hay aumento del petróleo, un incremento para la población del combustible. Por vía de consecuencia, un aumento del combustible genera incremento prácticamente en todo, porque todo se transporta.
todos los productos se transportan. Entonces generaría una situación bastante difícil. Es decir, que esta situación ciertamente podría afectar a la economía dominicana. Lo mismo que si se da esta situación difícil de incremento de los precios del petróleo, de situación difícil en términos de comercio internacional, también las expectativas de crecimiento de la economía dominicana seguirían bajando. Recuérdense que hemos estado analizando que fruto de muchas situaciones internas y de este impacto de la economía internacional, todas las expectativas que habían de crecimiento de por encima del 5% han bajado ahora entre un 2 y un 3. Y con esto, las expectativas de crecimiento siguen reduciéndose. ¿Por qué? Porque tú podrías llevar a una contracción mayor de la economía y no solo de la dominicana, estamos hablando de la economía del mundo, dependiendo del tiempo que dure y dependiendo de las circunstancias que lleven esta situación con Irán. Entonces, desde cualquier punto de vista, esta situación afecta a la República Dominicana. Habría que, lógicamente, ver cuál va a ser la reacción de Irán de manera particular y del mundo en sentido general para evitar esta situación. Lo cierto es que esta nueva actuación de Trump sigue aumentando incertidumbre a la economía mundial. Primero fueron los aranceles, luego, primero fueron todos los pleitos que tuvo con todo el mundo, que iba a comprar Groenlandia, que iba a pelear con Canadá, después los aranceles y ahora este. Es decir, es paso a paso creando más incertidumbre en la economía mundial que lógicamente afecta a todo el mundo. Ahora ya de manera más directa podría afectarnos a nosotros, no solamente con la incertidumbre general, sino con una cosa específica y concreta que sería nuestra factura petrolera en términos concretos para combustible y de gas natural. O sea, estamos en una situación que ojalá llegue la paz, la tranquilidad, no cierren el estrecho de Hormuz, se puedan entender Irán con Estados Unidos e Israel y pudiera bajar la tensión en torno a eso, porque ciertamente las expectativas no son muy buenas. ¿Qué trae esto también como consecuencia? Estamos hablando de la economía. Veamos la paz. Cuando suceden cosas como esto, uno dice, ¿para qué sirven las Naciones Unidas? Para nada. Nada, absolutamente. O sea, claro, solamente sirve cuando es algo que no es de Estados Unidos. O sea, cuando Estados Unidos quiere imponer algo a través de la ONU, lo impone y sí se hace. Pero cuando tiene que ver con Estados Unidos, nunca. Recuérdense que la invasión a Irak fue en base a una mentira. A ver, ¿recuerdan que no pasó nada? La ONU no hizo nada, al final de cuentas simplemente criticó a Estados Unidos, pero no pasó absolutamente nada. Una invasión que provocó una situación conflictiva en el mundo. Tampoco Estados Unidos puede imponer nada ahí. No, pero digo que no hace nada, quiero decir la ONU. Tampoco puede imponer nada porque hay un Consejo de Seguridad que si hay un veto, claro, no hay nada. Es decir, cualquier cosa que Estados Unidos quiera hacer, la veta Rusia, la veta China y no va. Sí, es lo que decir, pasa, digo, entonces, ¿para qué sirve? No sirve para nada de nada. Claro, las Naciones Unidas, ¿sabes? Al final de cuentas, el mundo, ¿qué hace frente a una situación de actuación de Estados Unidos? Porque las Naciones Unidas, para nada, así como dice Julio, para nada puede servir. Absolutamente para nada. Entonces, ¿cuál podría ser la situación ahora? O sea, ¿cómo el mundo permite que Estados Unidos haga todas estas cosas, violando flagrantemente incluso hasta su propia legalidad? Porque tengo entendido, vamos a ver, ahorita se inventan otra cosa, o lo resuelven ya después de que cometieron el error, pero ningún presidente, por lo menos en los últimos tiempos de Estados Unidos, había tomado una decisión de esta naturaleza sin consultar al Congreso. Y llama la atención porque incluso el Congreso es favorable a Trump. Está planteando algunos impeachment. Sí, claro, lo que pasa es que él domina también el Congreso, tal vez por eso, pero hasta esa actuación es incorrecta, porque si él lo pide, es muy difícil que el Congreso también le diga que no, pero actuó sin ninguna orientación en ese aspecto e irrespetando lo que es la propia institucionalidad de los Estados Unidos. Sí. No es solo una agresión contra otro país, no importa la calificación que usted le pueda dar, o sea, yo mando bombas a otro país, hago lo que me da la gana, no pido permiso al Congreso y a final de cuentas no pasa nada. Y el mundo, a final de cuentas, impávido viendo todas las cosas. China y Rusia, que son, ¿verdad?, digamos, el otro foco donde Estados Unidos podría tener algún nivel de temor, también han tenido una posición bastante suave, sin ningún tipo de operativo directo, porque evidentemente también hay un juego de la economía mundial. En este caso, ¿verdad?, tanto en el caso de Rusia tiene una situación especial con el caso de su guerra con Ucrania, y en el caso de China, este pleito comercial que tiene con los Estados Unidos tampoco quiere echarle como otro combustible, que sería defender directamente. Los dos han defendido a Irán, eso es cierto, pero ninguno de los dos ha dado un paso concreto en torno a eso. ¿Qué es lo que esperamos todos? Esperamos que haya, en el caso de los Estados Unidos,
entendimiento de que no puede seguir manteniendo esta crisis a nivel mundial de incertidumbre en los dos órdenes, incertidumbre en términos de paz e incertidumbre en términos de economía, y ojalá, esperamos que los asesores del presidente Donald Trump tomen cuerdo, actúen de manera cuerda, tomen un criterio claro de lo que significa y quiten esa presión innecesaria que le están poniendo a la paz y a la economía del mundo.